¿Alguna vez te has preguntado, qué habría pasado si el mal hubiera dominado la humanidad por completo? Si la corrupción y la violencia hubieran sepultado para siempre la esperanza de la creación? En los albores del mundo, cuando la tierra aún era joven y el eco de la voz de Dios resonaba en los valles y montañas, la humanidad enfrentó su primera gran tragedia, la caída del hombre, la rebelión en el Edén y el primer asesinato. Dos hermanos, Caín y Abel, marcaron el destino de la historia. Uno, con su corazón entregado a Dios, el otro, consumido por la envidia y el pecado. De ese conflicto nació la primera sangre derramada sobre la tierra. La humanidad parecía perderse entre sombras. Pero Dios no había terminado su plan. De la aparente derrota, surgió un rayo de luz. Un hijo nacería, y con él, una descendencia justa, destinada a preservar la promesa de redención. Esta es la historia de Set y su linaje, la línea que mantuvo viva la esperanza, incluso cuando el mundo entero se sumergía en la oscuridad. En un tiempo lejano, el jardín del Edén ya no era más que un recuerdo. Adán y Eva, expulsados del paraíso, trabajaban la tierra con sudor y lágrimas. Aún sentían la nostalgia de aquel lugar perfecto donde caminaban junto a su Creador, pero ahora estaban rodeados de espinas, fatiga y la realidad de un mundo marcado por el pecado. Sus primeros hijos, Caín y Abel, crecieron en ese ambiente. Abel se dedicaba a cuidar rebaños, mientras Caín trabajaba la tierra. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero el corazón de Caín estaba contaminado por el orgullo. Su ofrenda fue rechazada, mientras que la de Abel fue aceptada. La ira creció como una tormenta en su interior. Hasta que una noche, en el campo, esa ira estalló. Un grito desgarrador rompió el silencio. La primera muerte había llegado a la humanidad. Abel yacía en el suelo, y la tierra clamaba justicia. Caín huyó, pero no podía escapar del juicio de Dios. Fue marcado y condenado a vagar como errante, lejos de la presencia divina. A partir de ese momento, su descendencia se alejó aún más del Creador, construyendo ciudades y culturas que glorificaban la violencia y el pecado. El mundo comenzó a corromperse. Cada generación que provenía de Caín se hundía más en la soberbia y la maldad. Adán y Eva, devastados, lloraban no solo la muerte de Abel, sino también la pérdida de Caín. Uno muerto, el otro maldito. Parecía que la promesa que Dios les había dado en el Edén, que de la simiente de la mujer vendría la victoria sobre la serpiente, se desvanecía. La esperanza se estaba apagando. Pero Dios, en su misericordia, tenía preparado un nuevo comienzo. El tiempo pasó, y Eva quedó encinta nuevamente. Cada día de embarazo estaba lleno de expectativa y temor. En su corazón resonaban las palabras de Dios. Sabía que este hijo no sería como Caín, ni como Abel. Este niño traería consuelo. Finalmente, llegó el día. En medio de una noche serena, bajo un cielo estrellado, el llanto de un recién nacido llenó la humilde morada de Adán y Eva. Eva tomó a su hijo en brazos, y con lágrimas en los ojos, dijo con voz temblorosa: «Dios me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, a quien Caín mató». Y le puso por nombre Set, que significa designado, puesto en lugar. Ese nombre no era casualidad. Representaba una señal divina, un recordatorio de que Dios seguía obrando a pesar de la tragedia. Set era la prueba viva de que la promesa seguía en pie. Adán miró a su hijo y sintió esperanza por primera vez en mucho tiempo. Sabía que, aunque el mundo estaba lleno de sombras, la luz aún brillaba. Mientras Set crecía, se distinguía por su humildad y su devoción a Dios. Su corazón era diferente al de la línea de Caín. Donde Caín había edificado ciudades de orgullo, Set edificaba altares de adoración. El mundo empezó a dividirse en dos caminos. Por un lado, la descendencia de Caín, marcada por el egoísmo, la violencia y la rebeldía. Estos hombres se hicieron poderosos y construyeron civilizaciones donde el pecado era exaltado. Ellos crearon instrumentos de guerra, forjaron armas y se dedicaron a placeres sin límite. La ley del más fuerte reinaba. Entre ellos se encontraba Lamec, un hombre que se jactaba de su violencia, que tomó varias esposas y proclamó venganza sin medida. En la línea de Caín, el mal se volvió cultura, arte y norma. Por otro lado,
estaba la descendencia de Set, hombres y mujeres que buscaban la justicia y la verdad. Eran pastores, agricultores y artesanos, pero sobre todo eran adoradores de Dios. En sus hogares se escuchaban cantos de gratitud y oraciones sinceras. El contraste era evidente. Mientras los hijos de Caín levantaban torres para engrandecerse, los hijos de Set doblaban sus rodillas ante el Creador. Fue en este tiempo que nació Enós, hijo de Set. Su vida marcaría un cambio profundo en la historia de la humanidad. Con Enós, algo extraordinario sucedió. Por primera vez, la humanidad comenzó a invocar públicamente el nombre de Dios. Altares fueron levantados, cantos de adoración llenaron el aire y la fe se fortaleció. El pueblo de Set se reunía para alabar al Creador, no con rituales vacíos, sino con corazones sinceros. Era un pequeño grupo en medio de un mundo corrupto, pero su luz brillaba con fuerza. Se contaba que en los valles, al amanecer, se podía escuchar el murmullo de plegarias que ascendían como incienso hacia el cielo. Cada oración era una declaración de resistencia contra el pecado que dominaba la tierra. Mientras tanto, la línea de Caín se volvía más oscura y decadente. La violencia aumentaba, y la tierra se llenaba de sangre. Pero Dios miraba con agrado a los descendientes de Set, a aquellos que mantenían viva la llama de la fe. De la descendencia de Set surgieron hombres notables, cada uno con una historia que reflejaba la fidelidad de Dios. Entre ellos estaba Matusalén, conocido por su longevidad. Su vida se convirtió en símbolo de la paciencia divina, pues mientras él vivió, Dios retrasó su juicio sobre la humanidad. Y luego vino Enoc, un hombre que destacó sobre todos los demás. Se decía que Enoc caminaba con Dios, no solo en palabras, sino en su manera de vivir. Su relación con el Creador era tan íntima que, un día, desapareció sin dejar rastro, porque Dios mismo lo tomó consigo. Este hecho se convirtió en un faro de esperanza para la descendencia justa. Era la prueba de que había vida más allá de la corrupción del mundo, de que Dios tenía un plan eterno para quienes le eran fieles. Cada generación transmitía las historias de sus antepasados, manteniendo viva la fe y la obediencia. Sabían que algún día llegaría el cumplimiento de la promesa hecha en el Edén. Pero a medida que pasaban los siglos, la población de la tierra crecía. Las dos líneas, la de Set y la de Caín, comenzaron a mezclarse. Los hijos de Dios se dejaron atraer por la belleza y el poder de las hijas de los hombres. El resultado fue devastador. La corrupción se expandió incluso entre la descendencia justa. La violencia alcanzó niveles nunca vistos. La maldad llenaba cada rincón de la tierra, y los pensamientos de los hombres eran continuamente perversos. El mundo estaba al borde del juicio. Dios, en su justicia, no podía ignorar la maldad para siempre. Sin embargo, en medio de aquel caos, un hombre justo surgiría de la línea de Set. Su nombre era Noé. A través de él, Dios preservaría a la humanidad y cumpliría su promesa. Desde Set hasta Noé, la descendencia justa mantuvo encendida la luz en medio de la oscuridad. Eran hombres y mujeres imperfectos, pero su fe los distinguía. De aquella línea surgiría no solo la salvación física a través del arca, sino también, siglos más adelante, el cumplimiento de la promesa suprema, la llegada del Mesías, Jesucristo. La historia de Set nos recuerda que Dios siempre tiene un remanente, un grupo fiel que se mantiene firme incluso cuando el mundo entero parece perdido. Así como la línea justa prevaleció, tú también puedes mantener viva tu fe y tu esperanza, sin importar cuán oscura sea la noche. Y así concluye la historia de Set y la descendencia justa, la línea que preservó la promesa y preparó el camino para la salvación. Si esta narración tocó tu corazón y te inspiró, te invito a suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios. Juntos, sigamos descubriendo las historias más poderosas de la Biblia. Porque este es Codex Sacrum, el lugar donde las historias eternas cobran vida. Destellos.